aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca Siempre Llegué Tarde, segunda temporada. Pone la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. Hola, hola, ¿cómo andamos? Hola, universo, espero que estén muy bien. Por acá, como siempre, interrumpiendo en el dial de la 100.9 Radio Nuevo Día, la radio de la COPE, para dar comienzo a este programa que te va a acompañar en vivo durante 2 horas y se llama Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. ¿Todo bien? ¿Todo piolardo? Re bien. ¿Cómo andas vos? Yo acá estoy tranquilómetro nomás. ¿Te hiciste los matecitos? Acá también ya tenemos los mates listos para acompañarte a vos que estás del otro lado. Está Rodri Poloni en el streaming. Hola, Rodri. ¿Cómo andás? Excelente. Muy bien la mañana parece, ¿no? A full con la información. Juli Quiroz en la web a esta hora del día. ¿Cómo andamos, Juli? Julián! Anda muy entretenido, creo que con un dron lo vi hace un rato, ¿no? En esa andaba. Bueno, y vos que estás del otro lado, ¿cómo andás? ¿Me contás? Por acá la Pela te va a acompañar al aire de la radio, por lo menos hasta las 3 de la tarde. Y quiero saber cómo te trata esta mitad de semana. Escribime al 2966516051. Bueno, un día frío en la ciudad de Río Gallegos, no hace falta que te lo diga, pero ¿sabes qué? Está frío, pero creo que no tan frío como ayer, ¿puede ser? Mínimamente, hacen frío, obviamente. Yo llegué diciendo, van a decir, pelada, estás loca, llegaste diciendo que tenés frío desde que te despertaste. Es verdad, tengo frío, estoy destemplada desde la mañanita, pero aún así, me parece que ayer estuvo peor y eso que recordemos que para la jornada de hoy, ayer Protección Civil levantó la información del Servicio Meteorológico Nacional donde avisaba de una alerta vigente para nuestra zona anaranjada por frío intenso. Entonces sí, hay que tener cuidado, hay que abrigarse, hay que salir con todas las capas de ropa que ya sabemos, el calzado adecuado si vas caminando, todo lo adecuado también para las cubiertas si andás manejando. 3 grados bajo cero es la actual ahora en nuestra ciudad, la térmica 9 grados 4 décimas bajo cero, la humedad 91% y se espera para el resto del día el cielo algo nublado y el viento del sector oeste que va a cambiar al sudoeste durante la noche, muy tranquilo a 22 kilómetros por hora. Vos sabés, te cuento una cosa que estábamos charlando recién, estábamos hablando de los vivos de YouTube, porque podés escucharnos en vivo también, no solo a través del dial de la 100.9 o online en el diarionuevodía.com.ar, sino que estamos en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día también. Y estábamos viendo, viste, que siempre te pueden llegar a bloquear por derechos de autor algunos videos, ¿no? Y uno va haciendo ahí como el maneje para poder que los vivos después queden en el canal. Y me dice Rodri, ¿y vos usás el tema de Aretha Franklin? Que es este que está sonando y que suena todos los días de que arrancamos 2026. Y yo le digo, no, ese es el que usaba el año pasado. O sea, imagínate cómo andamos en la jornada de hoy. Sí, es el de Aretha. Obviamente es nuestra cortina diaria, pero bueno... no sé, lapsus mental, estoy en mi mente, ya está en el 2027, evidentemente. Te cuento qué tenemos para hoy. En un ratito nada más vamos a estar con los títulos locales y provinciales del Diario Nuevo Día.
Por si recién te enganchás con la información, ¿estás de receso? ¿Y sos de levantarte tarde o no? Vos contame igual, ¿eh? Capaz que hay gente que dice, no, yo me levanto igual a la mañana, aprovecho el día, hago cosas, hago todo lo que no puedo hacer mientras trabajo. Y hay gente que dirá, Pela, ¿qué receso? ¿Qué es eso? ¿A qué le llaman receso? Bueno, es cierto, hay gente como nosotros que seguimos trabajando en la temporada invernal, así que contame también cómo la llevas al 516051. Hoy, además de los títulos locales, vamos a estar hablando de nuestro bloque reflexivo, que esta vez me voy a salir de la agenda, y vamos a hablar algo más introspectivo. ¿Quién sos? Es la pregunta cuando nadie te necesita. Y no nos vamos a poner tan filosóficos, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿cómo podés llegar a saber si alguien te necesita o no? Bueno, es verdad. Pero creo que se entiende a dónde va la pregunta. ¿O no? Vos decime, al 516051, anda pensando, porque mi idea es que conversemos, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa, algo más hacia adentro, pero con intención de siempre reflexionar. Además de todo esto, siempre, por supuesto, entrevistas en el ámbito cultural, social y educativo en la ciudad de Río Gallegos, de la salud integral, por supuesto. Y en este caso, hablando de salud y arte, hay un espacio que se llama Bienestar de nuestra ciudad y que viene manteniendo, por ejemplo, entre tantas actividades y consultorios que tiene abiertos en la calle Jamison, propuestas de caminatas al aire libre, actividades físicas, solidarias, y ahora también están convocando para un concurso de fotografía. Así que en un rato nada más vamos a estar hablando con su responsable, que es Laura Levati. Además de todo esto, en la Biblioteca Provincial, que queda en el Centro Cultural Santa Cruz, hay propuestas que ya hemos hablado, ¿no? Más allá de que nos estamos acercando a la Feria Provincial del Libro, que va a ser en septiembre. ¿Se sabe si vamos a estar transmitiendo este año desde la feria? Bueno, si querés saber, tenés que escuchar la radio todos los días porque seguramente te lo vamos a contar. Bueno, además de prepararse para la Feria del Libro, los talleres y las charlas literarias de los fines de semana, hay propuestas también de taller de arte y otras cosas que vamos a estar hablando con la profe Victoria Batallán en un rato también nada más, así que te invitamos a vos a que escuches el programa porque tenemos entrevistas por lo menos interesantes. Además de todo esto, noticias ambientales. Parte de la agenda de este programa, sabrás, tratamos de que si no es todos los días, por lo menos día por medio, hablar de cuestiones ambientales para que no se nos pase esta agenda que es igual de importante que otras y que hacen a la vida, hablando de salud integral, a la vida de todas las ciudadanos y ciudadanas del país y del mundo. Bueno, todo esto hasta las 3 y siempre hay un poquito más, así que te invito a que te quedes. Por ahora arrancamos así con buena música. ¿Viste bien cómo ese nervio vago? Agua y ajo, pero estoy a tu lado. Vístase con piel, porque siempre al 100. Pregúntame por qué tan elegante. No vinimos a un destino importante. ¿Dónde estará el bar más matado igual? Baja la pita del cantante, como al cielo pero en un instante. Este año vine a diario en el camino. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Vos sos destino. Con vos mi barrio linda. Arreglen los males, señores que van a los bares. Vos sos destino. Con vos mi barrio linda. Arreglen los males, señores que van a los bares. Ay, es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. Es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. Mi casi alguien me dijo te extraño, como el cielo que lo sigo a diario. Potero de ese carrillón, pivoteo con el don de estar distante. Pregúntame por qué tan elegante. No vinimos a un lugar bailable y sé que estás también carísima en el bar más matador. Vos sos destino, con vos mi barrio linda. Arreglen los males, señores que van a los bares. Vos sos destino, con vos mi barrio linda. Arreglen los males, señores que
hermoso que hay. Es el bar más matado. Es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. Es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. El estadio más hermoso que hay. Rasman, Danson, Clown de Claudio. Es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. Es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. Es el bar más hermoso que hay. Es el bar más matado. Es el bar más matado. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias. Bien, volvemos después de la música, sonaba El Cuelgue con Barrilindo y ahora vamos directamente a los títulos locales y provinciales, como te decía, del diario Nuevo Día, en este caso para hablar de un hecho horrible que ocurrió en Las Heras. Están investigando un hecho de abuso ocurrido en el interior de una vivienda de esa ciudad, luego de que una mujer denunciara haber despertado durante la madrugada y encontrar a un hombre dentro de su habitación. De acuerdo con la presentación realizada ante la policía, este episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana del pasado 17 de abril, mientras la denunciante descansaba junto a su pareja. Ya está siendo investigado por la justicia de Las Heras. Cambiamos de tema. El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales que establece un incremento total del 16% para el periodo paritario 2026. El entendimiento es el resultado de negociaciones desde hace varias semanas que viene llevando adelante el secretario general del gremio en defensa del salario y además del poder adquisitivo de los trabajadores de ese sector. Te cuento que el gobierno informó la fecha de pago para los jubilados de la provincia de Santa Cruz. Informaron que la Caja de Previsión Social va a acreditar los haberes correspondientes a julio el día jueves 24, cumpliendo así con lo establecido por la ley provincial que dispone que las jubilaciones, retiros y pensiones deben abonarse de manera íntegra ese día de cada mes. Bien, nos vamos ahora a Caleta Olivia porque no va a tener agua
por 24 horas. Servicios Públicos informó un corte de suministro de agua por 24 horas en esa localidad debido a la rotura de un acueducto entre Cerro Negro y Valle Hermoso. Bien, volvemos a lo local porque Río Gallegos activa descuentos en más de 50 comercios. El intendente Pablo Grasso, la diputada nacional Moira Lanezán, sindicatos y referentes comerciales acompañaron en la Cámara de Comercio de Río Gallegos la firma de convenio que va a permitir a trabajadores afiliados a acceder a descuentos en comercios locales. La iniciativa fue presentada durante un acto que es institucional y busca aliviar los gastos en las familias, promover además el consumo y fortalecer la economía de nuestra ciudad. Protesta nacional por la eliminación de Volver al Trabajo. Hay miles de beneficiarios de nuestra provincia que dejarían de cobrar. Un fallo judicial pone fin a este programa y en Santa Cruz hay más de 4.100 beneficiarios que podrían dejar de cobrar desde agosto. Y además te cuento que este martes se realizan protestas en Caleta Olivia. Bueno, hasta acá algunos títulos locales y provinciales cuando ya pasaron 32 minutos de la 1 de la tarde. Me interesa saber cómo andas vos, así que contame al 516051, mandame un mensaje que en un ratito se viene el bloque reflexivo, entrevistas y más. Quédate en sintonía. Y es el lugar en donde va a casa estar. No te espero y es verdad que donde estés no voy a estar. No vine a nadie a despertar. Ya desde lejos veo el mar y no sé qué hacer, si contestarte o ignorarte más. Nadie sabe nada más de vos. Okay.
que no, que no, que no es lo que espero. Dime que no, que no, que no es lo que espero. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. Bueno, 37 minutos ya de la 1 de la tarde. Va a ser un bloque reflexivo breve, express, pero con ganas de compartirte estas ideas. No sé si estuviste pensando, cuando arrancó el programa te tiré una pregunta y es: ¿quién sos cuando nadie necesita de vos o nadie necesita nada de vos? Y es media fuerte, pero no es con la idea de... ¿Viste? No es una situación dramática ni de reclamo a lo que va la pregunta, ¿no? No hay que tomarlo por ahí, o no era mi intención, vos tomarlo como quieras realmente, pero la idea era más bien reflexionar un poco en el rol que nos ponemos a veces. Y por eso la pregunta, no para el reclamo hacia el afuera de quien te está escuchando, sino de vos. ¿En qué rol te pones siempre? ¿Y qué pasa cuando no estás más en ese rol? Quizás es un rol que en inicios no lo elegiste, es el que toca, porque si no lo hago yo, ¿y quién lo va a hacer? ¿No? El reclamo de las madres. Si no lo hiciera yo, ¿qué van a hacer el día que yo no esté? Bueno, pero más allá de eso, cuando te corres de ese rol, ¿qué pasa con toda la estructura que armaste en tu vida de quién sos? Y no hablo solo de la rutina cotidiana, ¿no? Sino el volver a encontrarte en una manera de esto, de que no siempre... tu función o tu valor, ahí está la palabra que quería buscar, tu valor no va a estar siempre dado o no tiene por qué estar dado por lo que das a otras personas o por lo que otras personas necesitan de vos. Hay una psicóloga que es Simone de Beauvoir que habla de que muchas mujeres, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, fueron educadas para existir en función de las necesidades de otras personas, ¿sí? Como atender básicamente a todo el mundo. Y si no bueno, esto no en otras épocas, aunque quizás en algunas familias o en algunos sectores de la sociedad todavía sucede esto de que, bueno, si no te casás... ¿se acuerdan esa frase que se usó para una serie que era para vestir santos? ¿Te quedaste para vestir santos a las mujeres que no se casaban ni tenían hijos? Qué frase fuerte, ¿no? Es como, bueno, si no te casaste ni tuviste hijos, te vas a quedar para atender a otras personas. Y entonces es como, bueno, pero ese es el rol que tenemos en la vida, si no estás para atender a todo el mundo y bueno, cumplir con esa expectativa que se tiene. ¿Quién sos? Entonces, no solo estamos hablando en cuestiones de pareja, como cuidadoras, como madres, hijas, hermanas, en distintos roles. Y estos roles que también cumplen, obviamente, los varones. No estoy diciendo que es solo cuestiones de mujeres, solo porque estaba citando una filósofa que es feminista. Entonces, desde muy temprana edad, si vos aprendes que tu valor está en cuidar, y hablando de esto, lo voy a hacer más amplio, hay muchos hermanos mayores que tienen este rol asignado de toda la vida. O sea, en mi casa, mi hermano mayor me iba a buscar a la escuela en un momento de la vida, ¿no? Esto de cuidar. ¿Qué pasa cuando te corres de ese rol? Y también les sucede más o menos lo mismo, ¿no? De ser los hermanos mayores en su infancia y adolescencia y después en la vida adulta con sus familias, ¿no? Esto de sostener, de resolver la vida de los demás, de ser necesaria solamente un tipo de conducta. Entonces, con el tiempo, si es lo que siempre hiciste y además no te lo cuestionaste, termina siendo como parte de tu identidad. Entonces ahí aparece una trampa, que es que si nadie necesita nada de vos, puede aparecer una sensación que es como de vacío, como de
hasta culpa. Uy, no estoy ayudando a nadie. Hoy estuve haciendo mis cosas y no pregunté cómo estaba todo el mundo. ¿No te pasa? No sé si les pasa. Uy, siento que me olvidé de algo. Voy a chequear si no me olvidé de buscar a nadie, de comprar nada. Toda esta carga mental que a veces tenemos, ¿no? Y no porque sin eso no tengas valor, sino porque durante años te enseñaron que ahí es donde encontrabas el valor. Entonces, es por eso que después descansar se siente raro, se siente como que algo no encaja. ¿Cómo voy a estar descansando? Seguramente de algo me olvidé, algo no estoy haciendo. Después también te cuesta poner límites, porque si toda la vida estuviste disponible, después te empezaste a cuestionar estas situaciones y empezás a decir, che, no, me parece que hoy, ¿sabes qué? Quiero descansar. O quiero, no sé, ir a caminar por ahí, hacer otra cosa. Y me anotó un taller de collage, no sé, lo que sea. Y bueno, el tema de poner límites se vuelve más complejo. Entonces, siempre hay una sensación de culpa al final. Entonces, el reconocimiento no debería depender de lo que los demás necesiten de vos. Y obviamente con esto no estoy queriendo decir que listo, empecemos a decir que no a todo el mundo, porque obviamente también desde este espacio siempre hablamos que la salida es colectiva y con otras personas de ayudarnos, pero sin olvidarnos también del qué necesito, qué estoy buscando, qué quiero, esto me nutre, esto me hace bien en la vida, y eso también ponerlo en la grupalidad, en la construcción con otras personas, ¿sí? Pero desde de un lugar que sepamos desde dónde estamos construyendo y no porque alguien nos impuso un rol toda la vida, ¿sí? No estoy llamando a la individualidad para nada, todo lo contrario. Hay que trabajar en comunidad, pero desde un lugar que también te haga bien a vos, sin invalidarte, sin hacerte invisible, en pos de resolver las cuestiones de los demás. Más o menos es lo que quería contarte o expresarte o poner sobre la mesa en la jornada de hoy. Si alguna vez te pasó, por favor, me escribís, me contás. Quiero escuchar tu voz al 516051 o deja tu comentario acá en el streaming de El Diario Nuevo Día. Estamos ya en horario de la entrevista, así que vamos a ir a un breve corte musical, pero enseguida volvemos. Esto fue un sueño que yo tuve. Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse por Lando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó.
No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no sé, sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no sueltes la bandera ni olvides la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no sueltes la bandera ni olvides la lolay. Que no quiero que hagan contigo. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Bueno, volvemos después de la música. Estaba sonando Bad Bunny con lo que le pasó a Hawái. Y no sabes la feliz que estoy. Acabo de recibir un mensaje. Yo lo cuento así, ¿no? Cuento todo lo que sale de mi ser. Acabo de recibir un mensaje de Orito, que si alguna amiga está escuchando va a saber quién es. Se llama Graciela Salgado, pero su nombre artístico es Orito. Y ella, o Grace en realidad, es una tamborera, maraquera, cantautora, colombiana que vive en Barranquilla, una de las fundadoras junto a Allende el Tambó de la red de tamboreras de Colombia. Y me acaba de mandar un mensaje: estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires. ¿Qué? Así que bueno, vamos a ver, yo le expliqué que estoy en la otra punta, o sea, no, imposible ir a verla, pero qué increíble mensaje acabo de recibir. Vamos a ver si en la semana podemos contactarnos con ella y que nos cuente de su paso por Buenos Aires. Vamos a cambiar de tema ahora, volvemos a Río Gallegos, pero solo quería explicarte la felicidad que tengo encima, porque vamos a hablar de cosas súper interesantes que suceden en nuestra ciudad y siempre invitamos a participar de las actividades porque a veces, y de hecho son tantas, que hay gente que me dice, uy, se me pasó, y yo todos los días insisto en que, bueno, nos informemos acerca de las diversas propuestas que hay en Río Gallegos, porque la verdad que están buenísimas, todas son pensadas con mucho corazón, pero también con profesionalismo. Y es el caso, por ejemplo, de este sitio del cual hemos hablado en más de una ocasión por las diversas propuestas que lleva adelante, que es Bienestar, Arte y Salud, que queda sobre calle Jamison de Río Gallegos, y también siempre destacamos de que los espacios no estén solo en el centro de la ciudad, sino también en los barrios de Río Gallegos. Eso para mí le da un valor aún más grande. Tengo en línea ya a la referente de este espacio, que es Laura Levati. ¿Cómo estás, Laura? Laura te saluda para Radio Nuevo Día. Buen día, Laura. ¿Cómo están ustedes y todos los oyentes por ahí atrás? Muy bien, por acá con mucha felicidad, acompañando con unos mates. ¿Cómo te trata el frío? El frío es intenso, ¿verdad? Nevó Sí. esta mañana nuevamente, así que otra vez a limpiar las veredas. Y bueno, es la actividad que tenemos los riogalleguenses por estos días, ¿no? O sea, estar cuidando nuestros espacios externos a casa para que otros no se caigan. Eso, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De la solidaridad y de que la salida no es individual, ¿no? Un poco como decías en tu reflexión.
Ay, qué bueno que estabas escuchando. Esa era la idea, ¿no? Como compartir, Sí. pensar un poco hacia adentro, pero sin dejar de mirar el contexto en el que estamos y ayudarnos. Y como decís, más en esta época de invierno que nos necesitamos. Y si vemos que alguien está en una situación complicada, también salir a ayudar, ¿no? Y ir tranquis. Y hablando de todo esto, hay un espacio que ustedes han generado ya hace un tiempo que trabaja mucho sobre esto, sobre un bienestar que es integral. Ustedes tienen consultorios. Si querés, antes de hablar de lleno de las próximas actividades, ¿querés recordar las propuestas que tienen en bienestar? Dale, dale. Sí, además de los profesionales que trabajan, tenemos otras propuestas para que cada uno pueda gestionar de alguna manera su propio bienestar y su salud, ¿no? No, como siempre decimos, no es solamente ir al médico, esperar que te dé la pastillita, sino que además hacer cosas para tener autovalía, tener los movimientos no restringidos, ¿no? Que a lo largo de la vida hacen que por ahí algunos movimientos se empiecen a restringir. Entonces, tenemos gimnasia con el profesor Maxi Ferreira. Gimnasia un poco es movilidad vital, le llamamos, ¿no? Es para esas personas que por ahí no les gusta ir al gimnasio o hacer alguna actividad física, pero saben de la importancia. Entonces, Maxi lo que trabaja es sobre todo el equilibrio, la fuerza y la movilidad para que podamos hacer las actividades cotidianas mejor y por más tiempo en nuestra vida. Después tenemos clases de tango, las clases de tango también, o sea, más allá de la danza y lo que la danza nos invita a mover nuestro cuerpo y qué sé yo, además se trabaja mucho el tema del el equilibrio, cómo nosotros estamos conectados con nuestros miembros inferiores y nuestro eje para poder hacer las distintas pasos que nos permite la danza. Y yoga también, yoga con Alejandra Cabezuelo. También Ashtanga, que es un poco para gente que ya está habituado en hacer un poco más de ejercicio de, bueno, de movilidad un poquito más fuerte, por así decirlo. Y a su vez tenemos las caminatas, sí para personas que, nada, simplemente si pueden caminar, se pueden acercar, son caminatas hablando de salud. La última fue con la bioquímica Daniela Oberto, con ella hablamos sobre cómo las emociones impactan en nuestra salud, ¿no? Súper interesante Ujú. estuvo, nos tocó un día de nevada terrible, divino el sábado pasado, Claro. así que en vez de caminar hacia la autovía para no cruzar las calles y viste que es justo donde se forman los planchuelos de hielo y poder charlar tranquilos, nos quedamos en los bulevar, en el bulevar, perdón, de Lorenzo. Y sobre el bulevar no había problema para caminar con la nieve que estaba crujiente, estaba hermosa. La verdad que sacamos unas imágenes muy lindas y fue muy lindo porque también hablábamos y es como un mantra, ¿no? Ir caminando a paso tranquilo, escuchando ese crujir de la nieve bajo nuestros pies y charlando sobre cosas tan importantes como nuestra salud. Bueno, igual Así que bueno, y sí, iba a decir que para la mente también el hecho de que esté todo es como que calma un poco los estímulos, ¿no? Ante tanto estímulo que estamos, el hecho de estar afuera con la nieve y no estar pensando en resbalarte porque recién cayó la nieve y entonces no te vas a resbalar y estar hablando de emociones creo que baja 1000 cambios. sí, fue muy lindo y lo pudimos experimentar en ese momento y nos dimos cuenta y lo hablamos también. Sí, así que son momentos de esos, son momentos de encuentro, de reflexión, que también nos hacen muy bien a nuestra salud. Sin dudas y además que vienen sosteniendo, a pesar del clima, ¿hace cuánto tiempo ya las caminatas? Y la de Daniela fue la número 15. Así que Wow. sí, lo vamos sosteniendo, sí. Y no suspendemos ni por clima, como ya hemos visto, ni por corte prolongado de energía eléctrica. No sé si te suena eso Sí, también. totalmente. Bueno, y se Así que juntaron bueno, igual, nada. y claro, lo que pasa es que es salir a caminar. No, igualmente nosotros nos juntamos con el grupo otras veces que hubo un viento importante también, nos Ujú. juntamos con el grupo en bienestar y ahí tomamos la decisión entre todos, esta salida comunitaria que decimos, ¿no? Salimos, entre todos tomamos la decisión y todos decidimos, y si quieren caminar, caminamos y si no nos quedamos dentro del espacio que tiene, superficie como para poder hacer actividad física, bueno, de hecho tenemos actividades. Así que nada, y fue solamente una sola
sola vez que decidimos quedarnos y hacer la actividad dentro, pero en las 14 otros encuentros no lo hicimos. Así que bueno, lo vamos viendo. Por eso digo que no lo suspendemos por clima. Sí, siempre pedimos que se inscriban, porque si sucede algún acontecimiento, de hecho, una vez recuerdo que hubo un acontecimiento de salud nuestro Ujú. particular, porque también nos enfermamos, también nos pasan Claro. cosas, y nos contactamos con la gente que se había inscrito y lo pospusimos para la semana que viene, el siguiente, y bueno, y así salió. Bueno, claro, el hecho es que somos personas juntándonos, ¿no? Entonces me parece re bueno esto de poder charlarlo, de preguntarle a la gente si hoy tiene, si les parece salir. Y sabes que también destaco de que caminen por el barrio, porque eso también da un sentido de pertenencia del espacio con la comunidad más cercana. Sí, totalmente. ¿Y sabés qué, Laura? Lo que todavía me llama la atención es que la gente del barrio no es tanta la que se suma, muchos vienen de otros barrios. O sea, nos cuentan, ¿no? Ujú. Las personas que vienen, que viven por ahí, que dicen, ay, sí, yo vivo en el barrio, pero te... Sí, mira, me estoy pensando en este momento, creo que los puedo contar con los dedos de la mano. Así que bueno, hay que seguir trabajando en eso, en el sentido de pertenencia, del barrio y de las actividades que tenemos alejados de los centros habituales, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco van a empezar a decir, ah, esos son los de acá a la vuelta que salen a caminar. Por lo menos esa data, ¿no? Exacto, ¿Qué está pasando ahí? Ah, son los de acá a la vuelta. Y hasta que un día exacto. les van a tocar la puerta. Bueno, son muchas actividades. Y entre todas estas propuestas, vi que había un concurso de fotografía y dije, voy a llamar porque además hay tiempo todavía de inscribirse. Contame cómo vienen craneando esta propuesta. Si estamos súper motivados con esta propuesta, pues esta propuesta se inició hace 10 años. Hicimos el primer concurso fotográfico sobre salud integral. Ese concurso lo pudimos exponer en el Museo Minichelli en ese momento, se llamaba Luz en la Oscuridad. Y bueno, siempre lo teníamos ahí en carpeta y esta vez nos pudimos asociar con la Fundación San Juan Bosco de Medisur Sociedad Anónima del Centro Médico para realizar una segunda edición. Así que estamos realmente muy contentos. Bueno, nosotros le llevamos la propuesta a Mafalda Neme, que es la presidenta de... ¿Me escuchás? Sí, sí, se escucha claro. Te estaba prestando atención, sí. Perdón, perdóname. Mafalda Neme, te decía, Sí. es la presidenta de la fundación, y cuando le llevé la propuesta de hacer una segunda edición, bueno, se sumó inmediatamente, así que estamos muy contentos. En este momento, las personas que pueden recorrer tanto el Sanatorio San Juan Bosco como la Clínica Medisur tienen expuestas esas fotografías de ese concurso inicial, así que ya la comunidad las está disfrutando. Y bueno, y ahora hacemos la segunda edición. Esta Sí. segunda edición que llamamos Enfocar lo que sí, un poco siguiendo con lo mismo, ¿no? Antes era la luz en la oscuridad, ahora enfocar lo que sí. O sea, poner valor a esas cosas que nos hacen bien. A todos nos hacen bien distintas cosas. Bueno, queremos ver esas miradas. ¿Cuáles son esas miradas? Tenés categoría de profesionales y categoría de aficionados. Y los jurados son Claudia Ferret, que es arquitecta, gestora cultural, que estuvo en la primera edición como jurado. Horacio Córdoba. Horacio obtuvo el primer premio categoría profesionales de esa primera edición, que se expone actualmente en la sala de espera de Medisur. Y la fotógrafa Fernanda Capadona. Fernanda es fotógrafa, además es estudiante avanzada de psicología social y le da una mirada también a esto de la fotografía y en conexión con la salud. Así que bueno, esa es la propuesta. Vamos a estar recibiendo fotografías hasta fines de septiembre, o sea, tienen tiempo para inspirarse, para pensar qué es lo que los motiva, sacar esas imágenes, seleccionarlas y poder enviarlas a un mail, ¿sí? Las bases del concurso se pueden obtener en la bio de nuestras redes sociales, que es bienestar.arte.salud. Ahí en bio están las bases cliqueadas y también las suelo subir como historias, ¿no? Rápidamente, digamos, y Ujú. encontrarse con las bases. Pero las fotografías hasta septiembre estamos recibiendo.
Hay un mail para enviarlas. Ivy Perrando es la coordinadora artística Ujú. de este concurso y también lo fue del primer concurso. Sí. Ella recibe las fotos y analiza si es de acuerdo a lo que pedimos en las bases. Así que bueno, esa es un poco la idea. Bueno, está clarísima la idea y además muy bien organizada. Todas las personas que mencionaste en cuanto a jurados y quien además va a estar recibiendo las obras son gente del mundo de las artes visuales, y me parece buenísimo también este conocimiento que hay acerca de lo que van a recibir, pero con esta mirada que es como de, hablando de salud. Me imagino qué difícil la objetividad, digo, dónde va a estar el ojo, si en las cuestiones técnicas de la fotografía, si en el mensaje que se quiso dar, más allá si es aficionado o si es profesional. ¿Es algo que lo han charlado en la organización del evento? Sí, 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 lo hemos charlado y en estos días van a salir reels de los jurados explicando un poco eso, ¿no? O sea, qué Ujú. mirada va a tener cada uno. Y la verdad que todos tuvieron, sin ponerse de acuerdo, eso es lo que a mí me pareció interesante, es que tuvieron el reparo de qué le transmite la foto, qué transmite, transmitir algo, no simplemente una imagen en 2 dimensiones en blanco y negro, ¿no? Sino transmitir algo, un algo más. Obviamente que eso es subjetivo y como vos decías, a cada jurado le representará algo diferente, incluso a la persona que hace la foto también tiene un significado y bueno, y el jurado a lo mejor tiene otra lectura de eso. Pero ellos van a reparar en eso, en que estas imágenes sean ventanas para esas personas que están transitando centros de salud y seguramente no la están pasando de todo bien, ¿no? Porque más allá de que por ahí no tengamos un problema muy importante, ya pisar un centro de salud nos llena de inquietudes, Sí. bueno, de preocupaciones, uno no transita los centros de salud inocuamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es de que estas imágenes te lleven a volar y a salir un poco de ese lugar de preocupación. Bueno, está bueno tener el foco en eso, de que esa imagen va a ser utilizada en ese sentido para que también, yo creo que te da una guía a quien quiera salir a sacar fotos ahora. Y ahí va mi siguiente pregunta, esto de salir a sacar fotos, si tienen que ser fotos Mm. inéditas o pueden ser de archivo de por ahí de alguien que ya tenga y diga esto me parece que va para este concurso. Pueden ser de archivo, pero no tienen que ser fotos que hayan sido expuestas anteriormente o presentadas en concursos anteriores. Eso sí, Bien, bueno, eso eso lo dicen las sí. bases. Ujú. Perfecto. Cualquier cosa que consulten las bases entonces a detalle y imagino van a estar ahí también ustedes respondiendo las consultas hasta fines de septiembre. Está abierto el concurso, no se lo pierdan, que me parece una oportunidad buenísima para también ver la diversidad de miradas, ¿no? Lo bueno de estos concursos es que también hay sorpresas porque no sabes lo que se va a presentar, y luego será la premiación en noviembre, ¿verdad? En noviembre vamos a hacer la premiación, sí. En octubre van a estar trabajando los jurados y en noviembre es la premiación. Y algo que no dijimos, Laura, no recuerdo los montos, pero tiene premios en dinero, así que la verdad que me parece que es también interesante por ese punto. Bien, estos premios también se van a dar todo en noviembre, cuando se digan los En ganadores. noviembre, exactamente, en Perfecto. noviembre. Bueno, que la gente entonces que esté escuchando le guste la fotografía o tenga esta intención de dar un mensaje que es para la comunidad. Y esto que decías vos me parece que está bueno porque a nadie le gusta ir al médico. A ningún tipo No, de médico. la verdad que No no. sé, a mí me preguntan, ¿vos te gusta ir al médico? Y yo no sé si hay alguien que diga, soy fan. Hay gente que lo hace con responsabilidad y se hace los chequeos todos los años como debe ser, pero siempre están esos nervios que vos decías, ¿no? De, uy, si llego acá es porque no, también no la estoy pasando. Así que bueno, está bueno que el arte acompañe los momentos de la vida y que no estén solamente en los museos y en las salas de exposición, sino que puedan estar en nuestra vida cotidiana y donde más lo necesitamos, que es cuando estamos atravesando cuestiones de salud. Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias siempre, siempre por la buena predisposición y el laburo que vienen sosteniendo en los barrios de Río Gallegos y ahí en Bienestar, Arte y Salud. Muchas gracias, Laura. Gracias a vos, a tu audiencia. Y bueno, ya comunicaremos cuáles son las
En realidad no solamente las fotos ganadoras, sino a su vez todas las fotos que vamos recibiendo en este concurso. Ya te comunicaré si la gente lo aceptó, si participa, ya te contaré esto también, ¿sí? Para saber, de acá a septiembre, digamos, tenemos tiempo para reforzar y para invitar. Tal cual, vamos a ir recordando desde nuestro lado también la invitación de esta actividad y de todas las actividades que tienen en el espacio. Agradezco nuevamente tu tiempo y bueno, hasta una próxima comunicación. Muchas gracias, cariños. Hasta luego. Estábamos hablando con Laura Levati. Ella es una de las referentes de este espacio que se llama Bienestar, Arte y Salud, que queda sobre calle Jamison de nuestra ciudad, que como escuchabas tienen clases de gimnasia, de tango, de yoga, hacen caminatas saludables, tienen consultorios y también van a realizar este segundo concurso fotográfico que el primero se realizó hace 10 años y ahora un poco tomando esta idea vuelven a convocar a toda la comunidad, ya sea principiantes o avanzados, a que manden sus fotografías. Tienen tiempo hasta fines de septiembre, bases y condiciones en la página de Bienestar y obviamente también puedes seguirlos en las redes. Por nuestra parte, vamos a seguir escuchando buena música, pero ya tenemos otra entrevista, así que quédate, que estamos haciendo siempre Llegué Tarde. Sappy, pathetic little me. That was the girl
La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, volvemos después de la música. Contame vos cómo andás, nos escriben, no deja su nombre, pero voy a leer el nombre de usuario, un zurdo diestro. Interesante el programa, me quedo a ver, saludos. Primera vez entonces, oyente, por primera vez de Siempre Llegué Tarde, bienvenido, gracias por estar ahí y gracias por mandar tu mensaje. A vos te digo también que estás escuchando el programa, que nos mandes tu mensajito a ver cómo andás en esta jornada, recordando también que hoy es una jornada muy fría en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, así que contame cómo la estás llevando. Acá estamos haciendo lo posible para acompañarte siempre con la mejor onda y con las propuestas que hay para hacer en Río Gallegos, así tu cabeza está pensando en lo que vas a hacer, o por lo menos esa es nuestra idea. Y hablando de cosas que vas a hacer, hay propuestas en todos lados. Si vos buscas, ya creo que el otro día te contaba que me decían, Pela, ¿qué pasa? ¿Qué haces cuando no hay noticias? Y yo decía, siempre hay algo para contar, porque en Gallego siempre hay algo para hacer, y lo venimos diciendo hace un montón. Y en este caso vamos a hablar de una propuesta que se va a realizar, en realidad ya se está realizando en el Centro Cultural Santa Cruz, en la Biblioteca Provincial. Vos sabés que el Centro Cultural es un espacio muy grande que adentro, digamos, se gestionan otros espacios como el museo, por ejemplo, el salón auditorio, y también está la Biblioteca Provincial, y allí se realizan diversos encuentros. Te decía cuando arrancó el programa que, por ejemplo, hay talleres y encuentros literarios los fines de semana, algunos que tienen que ver con autismo, como hemos hablado ya en otras ocasiones, y también encuentros que tienen que ver, por supuesto, con la literatura, pero con el arte y propuestas que son abiertas a la comunidad, y esto hay que destacar, que son actividades gratuitas, que están pensadas para los diversos grupos, y por eso es tan variado, porque imagínate que abarcan un montón de áreas o las que pueden o son posibles, ¿no? Y en ese sentido, contarte que en nuestra ciudad se están realizando ya desde la semana anterior un taller de arte experimental infantil, y en el marco de estas propuestas es que vamos a intentar establecer comunicación. Ustedes me avisan del otro lado cuando esté ok. En un toque vamos a estar estableciendo comunicación con la profe que lleva adelante estos talleres, que además ya ha participado de las propuestas de este espacio público en la ciudad de Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz, con la idea también de contarte a vos que estás del otro lado este tipo de propuestas que por ahí, entre tanta marea de información y cosas, se te pasa. Y no es solo tu culpa. Vos sabés que estamos invadidos por un algoritmo que nos lleva para algún lado. Por ejemplo, es muy probable que esta semana todo lo que te salga en tus redes tenga que ver, por ejemplo, con el mundial y las conspiraciones, ¿no? Hoy me decían, hablábamos en mi otro trabajo, que es como, ya apenas terminó el mundial y ya estoy cansado porque de lo único que se habla son de las conspiraciones, claro, ¿no? Masonería, ¿no? El control del mundo, nuevo orden mundial. Y lo cierto es que también están pasando otras cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, y a veces es esto, salirte un poquito del algoritmo. Yo lo que hago, si querés un tip, es un tip que nadie me pidió, es anotarme, por ejemplo, qué espacios ir revisando que tengan actividades y que por ahí a veces no me salen en el feed de las redes sociales. Entre esos espacios está el de Cultura Santa Cruz, que es básicamente la red social que publica todas las propuestas que están enmarcadas dentro de la Secretaría de Cultura, ya sea la Escuela de Danzas, como te decía recién, el museo, y entre ellas la Biblioteca Provincial. Para hablar específicamente de los talleres de arte experimental infantil y otras propuestas que se van a venir, ya tengo en línea a la profesora Victoria Batallán. Bienvenida al aire de la radio. Laura te saluda para Radio Nuevo Día. Vamos a ver si nos puede escuchar la profe en instantes nada más. Que bueno, es la profe que lleva adelante este taller y me estuvo mostrando imágenes que no sé si puedo spoilear o voy a esperar
un poquito a charlar con la profe de los productos y las producciones que estuvieron realizando las infancias adentro del taller, ya que comenzó la semana pasada, porque bueno, el receso invernal tiene estas 2 semanas nada más, dirían algunos, y en el marco de eso ya estuvieron trabajando algunas producciones que tienen que ver, por ejemplo, con paisajes patagónicos. Entonces quería preguntarle a la profe cómo es esta propuesta y cuáles son las propuestas que se van a venir que... bueno, cuando organizábamos y coordinábamos la entrevista para hoy, estuvo ya adelantando cuestiones que no están difundidas, esto que te decía, a través de los canales oficiales de cultura, pero que ellas ya tienen agenda y que pronto va a salir la difusión, ¿no? Y volviendo a esto que te decía, de paso compartime si tenés algún contacto específico que vos digas, ¿sabés qué, Pela? Donde me entero todo es en esta red, es siguiendo a tal usuario, porque a veces hay gente también que está re bueno, que dice, hay una página que es como ¿qué hacemos en Río Gallegos? O algo así, que hay gente que me dice, lo vi en esa página, ¿no? Que es como que junta todo este tipo, es como una agenda cultural, como en algún momento existió o existe Agenda Río o Factor M. ¿Te acordás de Factor M? Era una página que tenía nuestro compa Esteban Lewe con David, ¿no? Es decir, siempre hubo desde el lado de la comunicación periodistas que se han dedicado a hablar acerca de las cuestiones que tienen que ver con el arte y no solo hablar, sino difundirlas y difundir varias de estas propuestas. Entonces, bueno, la idea es que vos también participes y cuentes, ¿no? ¿Qué tal te va? Así que te estoy pidiendo varias cosas, que me cuentes a qué propuestas vas y que me cuentes también qué sitio seguís en cuanto a la comunicación. Ahora sí, vamos a ver si nos escucha la profe Victoria Batallán. Te saluda Laura para Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Hola Laura, primeramente bueno, un placer y bueno, que puedas también difundir estas propuestas, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Que en esta instancia de recepción, de invierno, donde ellos también tienen esta, digamos, reducida posibilidad, ¿no? Porque no hay muchos lugares quizás donde ellos puedan ir y en la instancia de vacaciones. Entonces, por ahí poder acercarles una propuesta artística y también sacarlos un poquito de lo que es el celular y bueno, estas pantallas, ¿no? Esta tecnología que a veces tiene su instancia bastante, digamos, negativa en cuanto a la parte de creación, ¿sí? Es una propuesta que se ha pensado básicamente para este de vacaciones. Bueno, es importante porque hablamos de encontrarnos en un lugar para hacer la actividad, lo cual ya es un plus, ¿no? En esto, como decías vos, y siguiendo la línea que decías de que por ahí en el día a día con el teléfono estamos conectadas con otras personas, pero no al mismo tiempo, y se está viendo mucho en infancias y adolescencias, y a veces el clima tampoco ayuda, ¿no? Y vos decís, bueno, están de receso, pero está horrible para estar afuera. Bueno, hay propuestas que también son adentro, en espacios que son muy cálidos, y el arte tiene eso también de traerte y bajarte las revoluciones. No sé cómo lo ves vos o cómo fue la experiencia, porque entiendo que esta experiencia ya comenzó la semana pasada del taller experimental infantil. Exactamente, sí, la propuesta, como te comentaba hace un ratito, está pensada para este taller, ¿no? Está pensado para, esta instancia de invierno, y como vos decías recién, es una propuesta donde requiere movernos, ir a otro lugar, a otro espacio. La idea, como también planteabas, es poder tener, ¿no? Esta posibilidad de acercarnos a nuestras emociones, a nuestra instancia de creatividad, poder potenciar igual en este niño, ¿sí? Esta capacidad creadora, que ellos se encuentren con esta instancia de procesamiento sensorial, puedan organizar esta información en cuanto a los sentidos, las sensaciones, estas cuestiones internas, ¿no? Que puedan también procesarlas de maneras externas. Y sí, como me parece como de vital importancia para que ellos puedan tener estas respuestas adecuadas a los estímulos, ¿no?
¿Y cuál fue la respuesta de ellos? O sea, vos me imagino habrás planificado todo y viste que es una cosa lo que uno planifica y después lo que vivís, que a veces puede superar las expectativas. Contame un poco los resultados del primer encuentro. Sí, totalmente. Bueno, en cuanto a las edades, uno lo pensó, ¿no? Desde las niñeces, entre los 6 y 12 años. Por supuesto, siempre es adaptable, las planificaciones son flexibles. Eh, y bueno, fue una convocatoria bastante amplia porque hemos recibido también a niños y adolescentes entre, bueno, 14, 15 y hasta te digo un poquito igual más alejado y a la par de 16 años, que bueno, que nos resultó bastante interesante porque no deja de ser una experiencia que también a ellos les llama la atención, los atrapa, porque este taller está pensado de esta experiencia, ¿no? También en cuanto a un laboratorio, sí, lumínico, sí, la experiencia lumínica, justamente estamos hablando de esto de la luz del invierno, ¿no? Y cómo incide esa luz invernal en la propuesta de paisajes invernales. Entonces, justamente en cuanto a esto también pudimos hacer una lectura, sí, una lectura de imagen, del propio contexto, ellos podían ver, justamente nevó ese día también, entonces Sí. in situ, cómo refracta la luz, entonces esa experiencia, pudimos trabajar en cuanto a eso, el color, el laboratorio del color, la paleta de cálidos en cuanto a la diferencia de fríos, y bueno, fue bastante interesante porque ellos sintieron que la propuesta era bastante adecuada, ¿sí? para ellos y al mismo tiempo pudieron, bueno, crear y jugar con esta instancia de creatividad. Bien, vos me mandaste algunas imágenes que podemos compartir en el streaming de las producciones que realizaron. Entonces fue este viernes que pasó el 17, la propuesta se reitera, Sí. se reitera el 24, les digo para la gente que está escuchando, y enseguida vamos a hablar de cómo inscribirse, pero estaba viendo las imágenes y claro, yo decía, son paisajes patagónicos y ahora entiendo, fue cuando nevó, la verdad que cambia toda la ciudad cuando nieva y este efecto de la luz y poder estudiarlo ahí en vivo, no estar viendo una foto, sino estar viendo por la ventana, me parece una experiencia que va a ser inolvidable también para las infancias y para las adolescencias. Entonces, y veo producciones muy hermosas. Sí, totalmente. Por eso mismo era esto de poder que también, ¿no? Ellos puedan visibilizar y tener esta instancia de lectura visual y trabajar el paisaje in situ. Como estábamos trabajando la instancia de lumínica, ¿no? El color y la luz fría, fue súper apropiado, igual el clima se dio todo, así que bueno, ellos pudieron también experimentar la diferencia, ¿no? de tonalidades y bueno, trabajarlo en el soporte fue algo que ellos, bueno, como decís vos, quizás esta instancia de experiencia inolvidable fue también poder vivirlo, ¿no? Y que justo estaba nevando, entonces fue como que se dio todo. Y hay cupo para porque también estaba viendo en las imágenes que estaba completa la mesa, y por ahí digo, uy, yo diciendo que se pueden inscribir y capaz que estaba el cupo lleno. Contame si hay lugares para la instancia de este viernes. Claro, coincidió también que estábamos con esta feria de FrikiCon, entonces por ahí el espacio fue como un poco pensado para que, bueno, se mantenga esta posibilidad igual del ruido, viste, que tengamos este lugar más acogedor en cuanto a la parte de, bueno, necesitan tener esta inspiración, tranquilidad. Entonces, bueno, estuvimos en el taller de la Biblioteca Lloronense. Las inscripciones o los cupos en realidad no se pensó en un cupo, por eso te comentaba que bueno, al tener esta otra vos me decís, estaba lleno. Habían más de 30 inscriptos, pero creemos que también fue o incidió mucho el clima, porque llegaron 25 más o menos, y bueno, nos fuimos acomodando en el taller, como te explicaba,
pero la clase que viene, o sea, el próximo viernes, este viernes, vamos a tener posibilidad de un espacio más amplio, así que no hay problema en cuanto a cupos, porque vamos a estar preparados para recibir a todos los que quieran ir y participar. Y entonces se pueden acercar nada más a la Biblioteca Provincial este viernes. Es a las 3 de la tarde, dura 2 horas la propuesta, de 15 a 17 horas. Sí, Sí. de 3 a 17 son 2 horas. Bueno, también es adaptable el horario porque algunos niños, bueno, el tema de querer pintar, pudieron utilizar, hay 1, 2, 3 soportes más, entonces la idea es tampoco no ser tan estricta o limitante en cuanto a la creatividad y dejarlos que ellos puedan fluir, ¿no? Así que sí, los esperamos entonces el viernes a las de 15 a 17 en la biblioteca El Aronlensi, que queda en el Centro Cultural, porque, bueno, lo aclaro porque hay muchas personas que todavía no saben que dentro del complejo cultural existe una biblioteca. Y bueno, se pueden acercar, inscribirse y los esperamos, por supuesto. Sí, también siempre recordar que son propuestas gratuitas y eso también es importante, son espacios que son públicos, a la biblioteca pueden acercarse también en otros momentos del año y consultar las distintas actividades que se realizan. Y hablando de distintas actividades, en la previa, cuando yo contaba más o menos cuando estábamos coordinando la entrevista, vos me decías cuál de todos los talleres, porque tenés otros que van a continuar este año, por ejemplo, un taller de cartografía emocional que estuve buscando y claro, vos habías dado este taller en el verano. Contame cómo fue la experiencia previa. Sí, bueno, te comento un poquito. En la primera instancia que tuvimos, sí que fue en verano, el año pasado se había pensado, pero bueno, no se concretó, entonces este año pudimos tener también esta incidencia en cuanto a los participantes, sí, que se sumaron varios, luego también de una propuesta que se hizo en Sumalacarré, con el adulto mayor, fue una propuesta que también se llevó a ese espacio, entonces se pensó también hacer algo como más general porque ellos preguntaban si podía existir la posibilidad de un nuevo taller, algo que sea más desde esta instancia, ¿no? Emocional, para poder potenciar todo lo que es, vuelvo a tomar el concepto de procesamiento sensorial para enriquecer la capacidad creadora. Y también esta instancia de exploración, ¿no? Para, bueno, fortalecer la construcción cognitiva, el conocimiento, el entorno a través de distintas expresiones que otra vez tenemos esta parte plástica y las reflexiones sensoriales, ¿no? Entonces, desde ese lugar se pensó todo lo que es el trabajo, sí, la parte desde el área cognitiva, la neurociencia tiene todo un trabajo en cuanto al color y a la temperatura del cuerpo en función de las emociones. Entonces, desde ese lugar, poder mapearnos, ¿sí? La parte emocional, este mapa emocional, que es como una herramienta visual que permite a las personas, ¿sí? Identificar los sentidos y cómo poder gestionar desde esta instancia de meditación activa o meditación pasiva, ¿sí? Nuestras propias emociones. Entonces, desde ese lugar pudimos hacer un taller, ¿sí? Que duró aproximadamente 3 horas y quizá un poquito más porque hubo una instancia introductoria y después una instancia de experimentación también, y donde fue una experiencia personalmente para mí y creo que también para los participantes, porque ellos también luego de esa experiencia volvieron a pedir el taller. Fue significativo, fue muy significativo. Así que bueno, poder acercar nuevamente la propuesta es no solamente para mí, sino para el personal también de la biblioteca y las personas que quieren volver a tomarlo, es genial. Sin dudas, porque además estamos hablando de un espacio, esto que decíamos hace un rato,
estuve hablando sobre esto de no siempre estar disponible para todo el mundo, pero al mismo tiempo trabajar en una misma, pero al mismo tiempo trabajar en red y en comunidad y pensar en los demás, pero también desde este lugar de, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Esto que estoy eligiendo, lo estoy eligiendo yo, y creo que hacer esta cartografía emocional va un poco por ahí como de registrarse, y quizás en ese registro pueden Totalmente. salir, ¿no? Estas cuestiones de esta emoción que estoy sintiendo, que capaz que la expreso con un color y preguntarte por qué, viste que a veces hasta que no lo pones en papel no lo registrás realmente. Entonces me parece que está bueno como propuesta, y quiero preguntarte dos cosas. Por un lado, si es algo abierto a toda la comunidad o hay una edad específica, y si ya tienen digamos, agendado una fecha para la propuesta. Sí, este, este proyecto, sí, tiene también la cualidad, sí, estoy espoleando en realidad. Sí. Une, bueno, las dos instituciones que a través de la Biblioteca Lorenzi, bueno, es un proyecto que también suma a la institución, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sí, son talleres comunitarios en conjunto. Bueno, y en esta propuesta, unando estos dos criterios disciplinares, que es también, bueno, la cartografía emocional, el arte terapia, la lengua, literatura también, relatos, microrelatos, la parte de plástico visual, o sea, son varias disciplinas, ¿sí?, que hacen un todo, ¿sí?, para poder trabajar esta instancia de cartografía emocional. No es que la cartografía emocional solamente tiene la parte de arte terapia, no. Hay otras cuestiones que también tienen que ver con estas formas de pensarnos, como decías vos, ¿no? También tan importante porque es una introspección, ¿sí?, de nuestro cómo nos sentimos. Quizás hoy nos levantamos de una manera, pero en el trayecto del día o en el sucediendo la semana van pasando situaciones que, bueno, nos van comprometiendo anímicamente desde la parte emotiva. Es muy importante. Conocernos también es importante, poder gestionar esas emociones también. Hoy está muy, muy en boga todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿sí?, con esto de cómo tengo el cortisol. El cortisol es un químico que hace mucho daño al cuerpo, entonces si nosotros no aprendemos a gestionar esa instancia química, ¿sí?, que sucede en nuestro cuerpo, nos hace daño, y hace daño al otro también, porque también pensarnos desde una instancia de tranquilidad y emotiva ayuda a que nosotros también tengamos un trato empático, que podamos vernos bien positivos hacia un otro. Dejemos un poco el tema de la violencia. También esto de la violencia también lo vamos a tocar, porque se entiende la violencia desde un lugar como algo físico, pero hay muchos tipos de violencia. Y hoy la violencia que hace más daño es la violencia que no está explícita. Es una violencia quizás en la frase, en el gesto, en lo verbal. Ese tipo de violencias que capaz hacen más daño a veces que las violencias que son más explícitas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con las emociones y nuestra habilidad, ¿no?, en poder procesar. Si no nos conocemos, entonces es como muy difícil, ¿no? Y bueno, también esta parte exploratoria integral es muy importante. Es importante, y creo que va a esto de poder vivir en comunidad de la mejor manera posible, y respetarnos, ¿no? En esta convivencia, en los distintos espacios, en la familia, con las amistades, en el trabajo, en la calle, cuando vas a comprar algo y a veces decís, pero si yo estoy bien, y capaz que no, capaz que te está pasando algo y lo negaste tanto que te explota por otro lado. Así que bueno, me parece una propuesta que está buenísima, y le decimos a la gente que entonces siga las redes de cultura.santacruz para poder informarse más sobre esta propuesta y poder inscribirse, y obviamente desde acá vamos a estar también atentas para poder difundirlo al aire. Victoria, te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, en otra ocasión te invito al estudio, tomamos unos mates y charlamos un poco más extendido.
Dale, Laura, excelente, muchas gracias. Y bueno, ahora en agosto comenzaría entonces el taller de cartografía emocional. Todavía se está gestando, digamos, la instancia de... Es nuevo, digamos, expolié todo, pero vamos, ni bien, bueno, publiquen el flyer, ahí bueno, ya vamos a tener obviamente la oportunidad de charlar mejor, me acerco y bueno, te comento un poquito más la propuesta. Muchísimas gracias. Pero bueno, quedan invitados, por supuesto, los niños y adolescentes hoy, como estábamos hablando en el taller anterior, taller experimental infantil, para este viernes, ¿sí? A las 15, de 15 a 17 digo, pero quizás pueda extenderse un poquito más, no hay problema. Buenísimo, quedan las familias invitadas. Muchísimas gracias, un gusto hablar con vos. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Chau, chau. Estábamos hablando con la profe Victoria Batallán, súper interesante todo lo que nos contaba y pensaba que sí, como alineado a lo que venimos hablando en el programa hoy, ¿no? Cómo se fue hilando todo lo que tiene que ver con el bienestar, con la salud, con las propuestas para la comunidad y ahí vamos, transitando esta jornada de mitad de semana, acercándonos al fin de mes, en una jornada fría, pero con la mente en lo próximo, en lo que se viene y en lo que podemos hacer, también enfocarnos y no dejarnos... no sé, abrumar por todas las cosas que están sucediendo. Y yo sé que a veces dan ganas de levantarse ya de mal humor. A mí me pasó hoy, te cuento algo. Me pasó que me levanté y no tenía agua y hacía mucho frío. Y digo, ay, ¿por qué? Porque, bueno, no. Y después dije, no, basta. Ya sabes que el invierno es así y se resolvió y acá estamos, ¿no? Trabajando y llegamos bien y estamos bien. Entonces eso, como enfocarnos... obviamente dan ganas de quejarse cuando las situaciones no acompañan, pero también enfocarnos en lo que sí, así que bueno, es mi invitación para esta jornada. Vamos a seguir, yo estaba viendo que don Brian Álvarez ya estaba guardando el mate, el yerbero y miraba la hora, digo, Corta la olla. Vi llegar a Beto, ¿qué hora es? Claro, son las 3 menos 20. Y todavía encima tengo cosas para contarte, así que vamos a hacer un tema, no sé si vamos a hacer tanda, y sí, y ya volvemos. No puedo recordar el momento en que vislumbré que todo iba a descarrilar y descalzo salí a correr. El asfalto ya me quemó toda la planta de los pies, pero nunca me vio frenar si la estaba pasando bien. A la luz de la oscuridad todo parece virtuoso, un olfato que no juzga es curioso. Otra ruta que recorrer, otro escenario que pisar. O en un hotel, las mañanas saben igual. Para algunos es un café, para otros restos del bar, pero siempre sonriéndole, que acá no vale renegar. Un acorde tras otro y ya suelta una melodía y que de lo demás se encargue la vida.
ella suelta una melodía y que de lo demás se encargue la vida. No cometí el error de acortar la distancia que me exige toda extravagancia, oxidándome detrás de bambalinas, hoy bailando rock en la neblina. Cometí un error y pagué con elegancia el costo de tanta extravagancia, oxidándome detrás de bambalinas, voy bailando un rock en la neblina. La música nos pide parar. Pausa y volvemos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Este 24 y 25 de julio te esperamos en la Gran Peña del Frío. Desde las 18 horas, en el Boxing Club, disfruta de música en vivo, danza, gastronomía y una gran grilla de artistas. Con entrada libre y gratuita. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2916-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra?
En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. ...53 de las 2 de la tarde, no lo puedo creer. Volvemos de la tanda directamente para despedirnos. Y nos quedó material para compartirte, que va a ser para mañana, así que no te lo pierdas. Mañana me quedó material de noticias ambientales que te había prometido que íbamos a tratar. Será para la jornada del día jueves, que además viene Mariela Gamboa, nuestra columnista, licenciada en Trabajo Social. Mañana vamos a estar, hoy ya no, hablando sobre el primer matrimonio igualitario de aquí, de Río Gallegos, entre otras cuestiones, y si sale todo bien, entrevistas artísticas que ya estoy coordinando. Pero no me voy a despedir sin presentar al equipo que sigue, es lo que digo siempre en este horario, y aquí está a mi lado, muy atento a su teléfono, el señor Beto Barría. Hola Laura, Beto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué Bien. frío que hace. Estabas fumando afuera, ¿o no? Sí, pero hace bueno, frío. sí, pero hace frío, de verdad. No, yo te iba a decir, porque recién me dijo hace frío, es verdad, está helado Beto, sus manos, pero después pensé, porque estuvo fumando afuera, por eso me salió estuve decirlo. haciendo algún trámite por ahí, caminando por el centro y está frío, helado. ¿No usas guantes? No los traje en este momento. Viste sí, que pero uso es guantes. que tenés que salir de casa con el Con todo, ropero. bufanda, guante, gorrito, sí. ¿Ves que ahí está la explicación de por qué yo ando con mochila todos los días? ¿Viste? Es mi valija Está bien. andante. Tu mudanza. Mi mudanza, pero hay gente que usa el auto para eso. Que vos entras al auto y tiene de todo. Bueno, lo mismo en mi mochila. Ahí vas a encontrar guantes. A veces me olvido de usarlos. Otro abrigo extra. Agenda. De todo. Desodorante, cepillo de dientes. No sé, ¿qué más? De lo que sea. Todo meto ahí. Después me cuesta encontrarlo. Está bien. Llaves. Bueno, todo está dentro de mi mochila. Plata no. Así que por favor no me la roben, porque tengo todas esas cosas. Te vas a llevar un abrigo, un desodorante, Un cepillo un de abrigo dientes. quemado y un cepillo de diente usado. O sea, horrible.
Bueno, ¿cómo, además del frío, cómo te trató la mañana de hoy? Bien. En tu casa debe estar tranqui porque hay receso, ¿no? Sí. Toda la movida escolar Están se todos detiene. durmiendo. Sí. Qué bueno, es igual. Igual se levantan a las 2 de la tarde. Bueno, bien. Sí. Que descansar, ¿sabes Yo qué? me estoy preparando para venir para acá y se están levantando. Buen día. Sí, hola. ¿Qué haces, pa? ¿Te vas a trabajar vos? Hola, Beto. Bueno, obviamente, porque Sí, claro. pueden. Eso preguntaba hoy cuando arranqué el programa. ¿Ustedes que están escuchando la radio, están en esa o no? Pero ya la ¿Viste? semana que viene comienzan las clases, porque termina está. este fin de semana, se termina las vacaciones de invierno. Sí. No sé, que aunque está lo más crudo ahora, ¿no? En estos días está lo más crudo del invierno. ¿Sabes qué me hizo acordar? Cuando era chica y Ajá. estaban por empezar las clases y era el peor clima. ¿Viste? Era como que estaba corrido el invierno. Sí, cuando como era que- chica me da sí, esa sensación. Sí, bueno, y Que este en las año vacaciones pasó eso, estábamos ¿no? bien y arrancaba la clase horrible, nevado, había que ir a 2 por hora. Sí. Terminaban en muchos casos cancelando las clases porque no se podía ir Claro, a los estaba colegios, feo. pues estaba muy feo. Feo, sí. feo. No te digo que va a pasar eso porque yo ya estuve viendo que por lo menos a partir del fin de semana, aunque sea, vamos a llegar al 0 sobre 0. Bueno, hoy cosa que no ya está pasando. mejoró muchísimo, ¿no? La temperatura, pero hay tanta humedad que eso es lo que te hace sentir Mucha humedad. frío. Sí. Y vos sabés que estaba previsto que sea el día más frío hoy en realidad. Sí, porque viste Pero me que pareció que había una ayer- alerta Sí. que decía que hoy la térmica iba a llegar como a cerca de 20 grados bajo cero. Ayer Porque- igual ya estuvo cerca. mano más. ¿Más? Porque cuando yo me levanto, tipo 7, 8 de la mañana, estaban 18 bajo cero ayer. Ah, Que fue el día entonces que tuve hubo- hielo en mi adentro- casa adentro. Sí. Y me dice el taxista, no, y no sabés, a las 6 había 21 bajo cero. Bueno, Porque claro. me dice, ¿no ves que todavía tengo los vidrios así? Estaba hace rato en la calle. Ayer fue muy bravo y yo pensé que hoy iba a ser así. También. Y bueno, Y hielo hoy en la no. casa no hubo. Eso te puedo decir. No, pero se nota enseguida cuando baja, digamos, cuando sube la temperatura, a pesar de que está bajo cero, sube. Sí. Sube. Porque ves que está deshielándose, ¿viste? Sí. La calle y eso igual hay Uy, que tener ojalá cuidado. sí, porque no tengo agua en casa. No me digas, se Eh, congeló Y no sé cuál de la todas las cañería, cosas, claro. si fue afuera, si es el tanque, qué pasó, pero sin agua. E imagino que mucha gente igual. También, He, sí, he sí, visto varias amigas y gente conocida que se está yendo a bañar a un lado, al otro. Así que bueno, 2 grados 8 bajo cero es la actual. Mucho mejor que ayer. Mucho Totalmente, mejor. ayer había como 7, ¿te Sí. acordás que vos me dijiste? Claro. No, porque un lugar Claro. de meteorología te indica Una cosa, Oye, otra, claro, yo otra. estoy acá con el Servicio Meteorológico Bien, pero muy bien. Nacional, el que sigo siempre, y la térmica es 9 grados 4 bajo cero. Claro, Es lo igual, que sentís. sí. Está bravo. Y la humedad, como decís, alta, 89%. Viste, por eso es. Eso es, sí. Se siente tanto. Y alerta temprana, vamos a ver qué nos dice ahora, porque Tal vez cambió la condición, porque era amarilla y naranja para gran amarilla y parte de la naranja, provincia. protección civil. El Servicio Meteorológico para hoy, por ejemplo, no emitió alertas, pero lo que pasa es que las alertas del Servicio Meteorológico son por lluvia, o precipitaciones, digamos, lluvia, nevada, vientos, sí. pero no frío extremo. Digamos, no es algo que te aparece en el mapa como opción acá. Hasta el sonda te aparece que es ese No, pero- viento caliente. Pero sí, Protección Sí, Civil sí, ayer sí. emitió este comunicado que se publicó en las redes oficiales y es el que está vigente hoy en día. Incluso, ¿sabés que me llegó? Un audio reenviado 1000 veces, por eso no lo pasé al aire, pero de personal, aparentemente, vamos a decir, porque ¿viste cuando te dice reenviado muchas veces? Te avisa Sí, el bueno, audio. sí, No, pero hablaba de esto mismo que salió anoche. Sí. Que decía, cambiaron el alerta de amarillo a anaranjado, tengan Claro, cuidado. sí. Así que bueno, igual una cosa es lo que sentimos acá en la costa y otra cosa es en el medio de la ruta y en el campo. Sí, que o está cerca de la bravo. cordillera. Uy, Para la el lado de cordillera ya Turbio era ni hablar, rojo, ni hablar. rojo era directamente. Sí, claro, estaba todo con- A pesar de eso, mira, dijiste turbio, me hiciste acordar que a pesar del frío, los colonos fueron a la colonia Sí, de vacaciones ¿viste? y se fue para allá. A Valdelén. se Así, vi unas fotos que la pasaron re lindo. Sí, sí, sí. Qué lindo eso. Sí, qué bueno. A mí Los no- chicos sentados en la nieve, ahí Me en el centro encanta. de esquí, muy lindo. Nunca fui al centro de esquí en invierno. ¿No? No, ¿vos fuiste? No. No. Tampoco. No, fui por otras cosas. Con Héctor fuimos, pero no había caído tanta nieve, entonces había más barro que nieve. Todavía no pueden abrir no cuando se es formaba así, la claro. pista, ¿viste? Y estuvimos alojándonos ahí cerquita, en las cabañas que están ahí cerca de Valdelén, Oh, qué lindo. pero no había caído suficiente nieve como para, digamos, que vaya a esquiar, tampoco sé esquiar. Claro. Se roto una pata. No era para eso, no, No era para no eso. te habilitan No, no, directamente. Pero me gustaría. Sí, es lindo el lugar, es muy Sí. lindo. Qué bueno saber. Y me hizo acordar que cuando éramos chicos, hablando de eso, yo no, pero mi hermano más grande
generación 80. Se largaba. El viaje de estudios de la escuela era a Río Turbio, por ejemplo. Su viaje es lindo de Turbio, estudios, para egresado, ir a ¿no? turistear, para ir a Mina 1, para ir ahí a conocer el Bosque de Duendes, para ir a conocer Valdenén, incluso en verano. En verano es muy lindo. Es muy lindo. Sí, Sí, yo he ido sí, por sí, eso, he sí, ido en verano y sí. nunca en esta época de Es lindo, invernal. es lindo. Tiene lindos paisajes. Después una vez en Turbio 28, me van a matar porque se hace un evento de las colectividades En Río Turbio. en Turbio. La fiesta de las colectividades Sí. es en Río Turbio. Re sí. linda, Sí, sí. pero nosotros fuimos con un grupo de tarambanas hace años atrás porque tocaba la bomba de tiempo. Ajá. Vamos, dijimos, toca la bomba de tiempo gratis. Vamos Vamos, corriendo para claro, allá. claro. Grupo de percusión, de ritmo con señas, que nos ha enseñado tanto, referentes a nivel nacional, Sí. y con referentes, sus integrantes son todos grosos del mundo de la percusión, ¿no? Más allá. Llegamos y la bomba ya había tocado. No me digas que llegaron. No llegamos tarde. Ellos se tenían que ir. Ah, y tocaron antes. Tocaron Ah, antes. mirá vos. Y nosotros tampoco, que fuimos un montón de tiempo antes, nos Claro, salimos se tranqui. calcularon justo el tiempo para llegar al Como recital. 3 autos salimos de acá, solo para ver a la bomba de tiempo, y andábamos ahí vagando por las calles de la cuenca carbonífera. Pero llegué a sacarme una foto Ah, con algunos integrantes. Me metí, no sé cómo, agarré a 2 de las tarambanas más. Dije, hola, venimos de Gallegos, y medio que no me dieron tanta bola al principio porque se tenían Claro. que ir, pero les decía, señas, percusión, nosotros también hacemos, y una fotito se sacaron y se fueron, Claro, literal, se a tenían que ir. Calafate para Claro, tomarse para el avión. tomarse el vuelo, claro. Ese es otro recuerdo que tengo de Río Está Turbio. bien. Y después, obviamente, nos quedamos disfrutando de la fiesta de las colectividades y era buenísimo. O sea, la experiencia al final estuvo buena. Valió igual. la pena el No era lo viaje. que imaginamos, lo que íbamos, pero tuvimos un montón de experiencias buenísimas. Buenísimo, qué lindo. Bueno, hablando de Río Turbio, visité Río Turbio. Me salió, Hiciste Río Turbio, te salió me auspicia este segmento. la ¿Y municipalidad ustedes? de Río Turbio. Sí, no me auspicia Ponele. nadie, sépanlo. ¿Cómo se viene hoy? Bien, hoy todavía ¿Sí? no sé si ya mi querido Sandro envió, sí, pero tengo 5 mensajes, no los vi. Bueno, Así que mientras ya te les digo. decimos a quienes están escuchando que se queden en la sintonía porque se viene fuera de contexto. Ya llegó Nati también a sumarse al estudio. Y a vos que estás del otro lado, eso, quédate en sintonía, disfrutá de la jornada, para que se está sentando. No me voy a ir sin decir hola, aunque sea. Está bien. Hola, Nati Garzón. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan a ti? ¿Todo bien? Sí, ahí medio congestionada por lo Ay, se te visto. escucha. Sí. El otro día me dijiste, Sí, ¿sabes se que ve me que siento ya- la garganta rara? Me Sí. decías. Hoy se ve que ya Ya se nota. está haciendo efecto. Pero ¿estás bien? Sí, bien, Sí. bien. Bueno, así, ¿qué haces cuando estás así? ¿Agua? Sí. ¿Limón? No, encima la miel no me gusta, así que no. ¿Jengibre? Nada. No, nada de sistema Que se inmune. cure, claro, sí. Mucha no agua. te puedo creer que no tomas nada, No, nada. no nada, me gusta, no me aspirina, gusta. nada. No me gusta. Salvo que esté muy destruida, recién, Ay, sí, pero mirá vos. sí, no. Bueno, el cuerpo tiene sus defensas para Sí, curarse. a veces. A veces. Bueno, los dejo que se organicen para el programa de hoy. Enseguida se sumará Sandro Díaz. Brian Álvarez en controles técnicos, muchas gracias. Que vuelvas muy bien a tu casa. En Rodri Poloni en el streaming, ahora pasa a los controles. Juli estuvo en la web y ahora se queda en el streaming. Y yo soy la Pela y me voy a mi casa también. Ustedes también, cuídense. La verdad es que está para andar tranqui. Ojalá que tengan una buena jornada. Gracias, Beto, Por favor, a Nati, buen aire. Y a ustedes, linda jornada de mitad de semana. Chau. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronados con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo Calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá.